Vamos a, vamos a hacer unos ejemplos ahora en el que pues vamos a imaginarnos que tenemos mm, para poder representar elementos, cosas, lo que sea, tenemos otras cosas para denominarlas, por ejemplo, nombrarlas o identificarlas. Podemos decir, por ejemplo, que A significa azul. Si A significa azul, podemos más o menos crear un código con varias letras en el cual A significa azul, B significa verde y C significa amarillo. Y yo puedo poner, por ejemplo, BBCA. Y eso es una escritura en un idioma que significa verde, verde, amarillo, azul. Entonces, esto es lo que sucede en un ordenador, por eso lo vemos. Vamos ahora a imaginarnos, un momento, vamos a imaginarnos que lo que tenemos para representar objetos, cosas o lo que sea, no son letras, sino botones. Tenemos botones para representar los objetos y un botón puede estar, un botón, ¿no? Puede estar, o bien, un momento, perdón, así. Un botón puede estar o bien encendido, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, podemos representarlo así. O bien puede estar apagado, que podemos representar así. Si tenemos únicamente esto, botones, para representar cosas que necesitamos, pues bueno, primero, que tenemos solamente dos estados, el estado encendido y el estado apagado, por lo cual solo podemos representar dos cosas. Con un botón podemos representar dos cosas. Un botón puede representar dos cosas, dos elementos. Entonces, podemos decir pues que encendido, o sea, apagado, perdón, la O es apagado, que no está presionado, la X es presionado. Apagado, podemos decir que significa pues rojo, encendido, presionado, con X, podemos decir que significa amarillo. Solo podemos representar esas dos cosas. Entonces, el lenguaje no es muy útil, que digamos. O sea, el alfabeto que utilizamos no es muy útil, porque solo podemos representar dos cosas. ¿Qué podemos hacer para representar muchas cosas? Usar combinaciones. Por ejemplo, tenemos un botón con 0 y X, o y X, perdón, que son encendido y apagado. Pues si ponemos dos botones tenemos encendido, perdón, encendido, o sea, apagado, perdón. Me estoy confundiendo. Apagado, encendido y apagado. ¿Por qué me sale un cero lo que puse aquí? La puse mayúscula, creo. Vale. Y apagado y encendido. Ahora tenemos dos botones, os fijáis. El de la izquierda y el de la derecha, 1 y 2. El primero puede estar o bien apagado o bien encendido. El segundo puede estar o bien apagado o bien encendido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mezclarlos, mezclar los estados para tener diferentes elementos y poder representar diferentes elementos. En este caso, cuando tenemos dos botones, vamos a poder representar cuatro cosas. No dos, no, vamos a poder representar cuatro cosas. Por ejemplo, cuatro colores. ¿Cómo? Pues así. El primero puede ser en apagado, apagado. El segundo puede ser apagado, encendido. El tercero puede ser encendido, apagado. Y el cuarto puede ser encendido, encendido. Como veis, tenemos cuatro estados diferentes con dos botones. Por lo cual, podemos representar cuatro cosas, cuatro colores. Por ejemplo, yo puedo decir que esto es azul,
puedo decir que esto es verde y puedo decir que esto es amarillo y puedo decir que esto es rojo. Si tenemos este código y yo escribo esto, por ejemplo, esto, estoy utilizando un código para escribir cosas. Cada palabra significa algo. Esta palabra OX significa verde. XX significa rojo. OX verde. XO amarillo. Entonces, como veis, tenemos ahora con dos botones, que cada uno tiene dos estados, tenemos 4 elementos. ¿Y qué pasa si combinamos 3? Si tenemos 3 botones, tenemos encendido el primero, encendido el segundo, o sea, perdón, apagado el primero, apagado el segundo, apagado el tercero, tenemos apagado, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado, apagado. Lo veis, ¿no? Por dónde van las cosas. Luego tenemos apagado. Lo veis, ¿no? Un momento, ¿puedo? No, yo creo que ya están todos los de 1. Ahora van los de 2. Encendido, encendido. Ahora van los de 2. Luego tenemos encendido, apagado, encendido. Luego tenemos encendido, encendido, apagado. Luego tenemos apagado, encendido, encendido, encendido. Como veis, en este caso con 3 botones podemos representar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos diferentes, 8 objetos diferentes con 3 botones, ¿no? Entonces, tenemos que... podemos representar un montón de colores, por ejemplo. A ver, hay muchísimos colores, pero podemos representar los colores principales y nos sobran elementos para representar cosas. Entonces, solo con 3 botones, con 2 estados, podemos representar todo eso. Luego, ¿qué pasa si tenemos... ¿cuántos son estos? Por ejemplo, estos son 8, ¿no? 8 estados con 3 botones. Entonces, si tenemos 4, va a ser más. Lo que tenemos es algo así. Un botón con 2 estados. Un botón con 2 estados. Vamos a tener, si tenemos un botón, 2 estados. Si tenemos 2 botones, 4 estados. Si tenemos 3 botones, 8 estados. Entonces, si tenemos 4, ¿cuántos estados tendríamos? Creo que lo vais viendo, ¿no? Lo vais viendo, ¿no? 16 estados. Lo veis, ¿no? Con 4 botones podemos representar 16 objetos diferentes. Es decir, si yo tengo... a ver, ¿qué puedo decir? ¿Qué ejemplo puedo decir? Si tengo, pues... tengo que representar si un objeto es un lápiz o un boli. ¿Cuántos botones necesito para eso? 1. Porque solo necesito 2 estados. O bien boli o bien lápiz. Nada más. Nada más. Si tengo, por ejemplo, los colores primarios, necesito 2 botones. Porque necesitamos 3 colores primarios, ¿no? Creo que eran el azul, el verde y el amarillo. No, el azul, el amarillo y el rojo. Bueno, da igual cuáles sean. Lo que pasa es que son 3 colores primarios. Pues necesitamos un botón. 2 botones que representan 4 estados para representar 3. Porque lo menos, un botón menos implicaría solo representar 2, no cabe. Entonces necesitamos una cantidad de botones en la que quepa el número de objetos que vamos a representar. Si vamos a representar, por ejemplo, las letras del abecedario,
necesitamos 4 botones. No, porque las letras del abecedario son 27, me parece, ¿no? 27, bueno, posiblemente necesitamos 5 botones que pueden representar 32 estados o 32 elementos diferentes. Entonces, necesitamos 5 botones para representar eso, por lo cual, para representar cada cosa, cada objeto, para emular cada objeto, necesitamos saber, necesitamos saber el alcance de ese objeto para saber cuántos botones necesitamos para representar ese objeto. Eso es, bueno, esto es muy avanzado realmente. Es decir, cuando vais a programar, no os preocupáis por la cantidad de botones que necesitáis para representar nada. Pero más programadores más avanzados sí se preocupan por esto y se preocupan por el rendimiento. Entonces, este tipo de cosas lo miden, pero vamos, no es así tan sencillo, ¿eh? O sea, preocuparse por cuánto ocupa cada cosa no es tan sencillo como parece. Sobre todo porque luego la programación que vamos a hacer es programación orientada a objetos y no es tan sencillo saber, por ejemplo, con qué cantidad de botones necesitamos para representar, pues, una pantalla, por ejemplo. ¿Cuánto ocupa una pantalla? ¿Cuántos? Es que no es fácil. Eh, entonces, eh, este crecimiento que veis aquí, 1, 2, 2, 4, 3, 8, 4, 16, 5, 32. Si os fijáis, es el siguiente. El crecimiento es, vamos a insertar, para que sea más bonito, una ecuación. Y vamos a poner esto. Esto. El crecimiento va a ser 2, porque tenemos 2 estados. Solo 2 estados por botón. Y depende del número de botones. El número de botones le vamos a llamar n. El número de botones sería 2 botones, 4 estados. Es decir, 2 elevado a 2, 4. 3 botones, 2 elevado a 3, 8. 4 botones, 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, 32. Sí, ¿no? Está bien. Entonces, esto es el modelo. Esto es lo que representa cuántos objetos podemos representar con X botones. 2 elevado a n, siendo n el número de botones. Entonces, dicho esto, vamos a pasar ahora a materia, realmente a lo que importa. Pues a ver, en el ordenador, en vez de los botones que tenemos, bueno, realmente tenemos botones, se puede considerar así. Eh, lo que tenemos son bits, bit, se escribe así, bit. Un bit es una unidad de medida que significa binary digit, me parece, binary digit. Si aquí cogemos, pues, b, por ejemplo, y t de digit, tenemos el bit, binary digit. Binary significa binario. Binario es 2. Es eso, no significa nada más. Es decir, un bit es un elemento, es una unidad de medida que tiene 2 estados. Entonces, es exactamente lo mismo que los botones que vimos en el ejemplo anterior, en el ejemplo de antes. Encendido, apagado, o presionado o no presionado, como queráis verlo. Pero esa es la unidad que utiliza un ordenador para funcionar. Es la unidad básica. Entonces, ¿qué cosas tenemos? Pues en el ordenador vamos a querer representar cosas, objetos. Esos objetos los vamos a querer representar con bits. Entonces necesitamos, pues, decidir, realmente no tanto, pero sí, indirectamente, vamos a decidir qué cantidad de bits vamos a necesitar para representar ese objeto. Sabemos que un bit tiene 2 estados. Entonces, si esto es así,
sabemos que al unirlos para formar combinaciones, sabemos que, un momento, lo voy a poner bonito, así, que 2, lo vimos antes, 2 elevado a n es el número de combinaciones que podemos obtener con varios bits, o el número de elementos que podemos representar con varios bits. N es el número de bits. N es el número de bits. Por lo cual, si tenemos un bit, n va a ser 1. 2 elevado a 1 es 2. Si n es 2, 2 elevado a 2 es 4. Es decir, que si tenemos 8, 2 elevado a 8 esto es elevado, por cierto, este simbolito. 2 elevado a 8 va a ser, pues, ¿cuánto es? 2 por 2, 4, por 2, 16, por 2, 8, perdón, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128. 128 estados. O 128 elementos a representar. Vamos, tenemos para representar de todo. Por ejemplo, si queremos representar el alfabeto, el alfabeto latino, que tiene 27 letras, nos da y nos sobra. Entonces, con 8 bits nos da y nos sobra. De hecho, con menos valdría. Pero, ¿a qué se debe lo del 8 bits? ¿Por qué ese número? Pues resulta, a ver, no siempre sucede, pero vamos a considerar que sí. 8 bits es un byte. Un byte, que se escribe así con Y, van a corresponder a 8 bits. Como he dicho, esto no siempre es así, pero en nuestro caso sí. Entonces, ¿por qué byte? Bueno, ¿qué importancia tiene para nosotros? Pues que byte es una unidad que conocemos. Por ejemplo, tenemos megabytes, que lo conocemos de sobra. De hecho, tenemos los megas de internet que va en megabytes, ¿no? Megabits, perdón. Pero luego lo medimos en megabytes de bajada. Generalmente podemos bajar unos 5, incluso más. 5 megabytes por segundo. Porque tenemos 100 megas de velocidad o 300, en fin. Tenemos una velocidad bastante buena. Pero son unidades conocidas. Luego, tenemos cosas como gigabyte. Para discos duros, medimos en... bueno, últimamente medimos en teras realmente. Para discos duros medimos en teras. Últimamente. Y cada vez más. Entonces, lo que tenemos, pues las unidades, no sé si lo sabéis, yo supongo que sí. Yo lo doy por hecho, pero vamos. Las unidades irían en este orden. Un bit, o sea, 8 bits son un byte. 1000 bytes, vamos a ponerlo aquí. 1000 bytes, perdón. 1000 bytes no. Ay. Me lo he cargado. La unidad que va antes que la mega es el kilo. Lo que pasa es que no se utiliza. Bueno, se utiliza, pero el kilobyte es casi insignificante. O sea, eso no es nada. Un kilobyte, 10 kilobytes, eso no es nada realmente. Pero vamos, el kilo serían 1000 bytes. El mega serían 1000 megas. 1000 kilos, perdón. 1000 kilobytes. Por lo cual el mega son 1.000.000 de bytes. ¿Vale? El gigabyte son 1000 megabytes. Vale, entonces pues 3 ceros más al millón y lo tenemos. ¿Cuántos es eso? ¿1000.000.000 tal vez? No sé, pero bueno. De bytes me refiero. Un gigabyte tiene 1000 bytes, 1000 megabytes, ¿no? Y un terabyte tiene 1000 gigabytes. Luego tenemos otra unidad que es el peta.
peta, creo que se llama, no estoy seguro, pero creo que es el petabyte, que tendría 1000 teras. Esa unidad se utiliza realmente en términos más profesionales, porque vamos, es demasiada memoria. Eso no lo vamos a utilizar, ni siquiera, yo creo que ni vamos a llegar a tera. En programación básica vamos a llegar a giga como mucho. Bueno, a ver, a tera y a peta vamos a llegar si trabajamos en cosas como big data, en temas de big data, que es importante también. Si fuera en biología, podríamos analizar genomas, por ejemplo, llegaríamos a unidades así de grandes. Pero vamos, estas son las magnitudes. Eh, entonces, ya sabemos lo que es el byte, lo que es el bit, y sabemos que un bit representa 2 estados. Sabemos que 8 bits representa 128 estados. Un byte, 128 estados, por lo cual 1000 bytes representan 1000 por 128, es decir, 128.000 objetos diferentes. Un kilobyte, perdón. 128.000 objetos diferentes. Por lo cual, ¿pensáis en alguna cosa que tenga 128 formas diferentes? 128.000, perdón. Yo no sé, no sé qué decir. Pero a ver, se puede representar cosas más complejas que elementos simples tipo colores. Cosas más complejas, por ejemplo, podemos representar un objeto que definimos, que va a ser el objeto persona. Eso no es tan sencillo como coger pues un byte, nah, no es así de sencillo. Entonces sí, estas unidades realmente se utilizan. Eh, Luego, con esto en mente, eh, podemos pasar pues a los tipos. Vamos a ver los tipos de objetos, tipos de objetos, pero los tipos que vamos a utilizar. Voy a empezar con los tipos. Bueno, en Java serían tipos primitivos, se llaman tipos primitivos porque son tal cual, pero ahora lo vemos. Vamos a empezar con los números. Entonces, vamos a dejarlo aquí y ahora continuamos.